El estudio de esta semana corresponde a la parashá Mishpatim, que significa juicios, y vamos a estudiar la segunda lilla, que está en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 21, de versículo 20 al capítulo 22, versículo 4. En esta parashá es importante y es bastante contundente acerca de todos los juicios o decretos que el Eterno le está dando a conocer al pueblo de Israel. Una vez que ya el Eterno ha entregado la Torá en el monte Sinaí, es ahora donde Él comienza a poner estos estatutos o reglas al pueblo de Israel. Nosotros venimos saliendo de la parashá Yitro, donde vimos que en el capítulo 18 vino la sugerencia de Yitro, lo que es acerca del cuerpo judicial. También en el capítulo 19 fue la presentación del pacto, o sea, de la Torá. En el capítulo 20 está establecido el pacto, y por último, el capítulo 21, Dios comienza a establecer su reino. Él le está diciendo al pueblo con unas palabras amorosas, pero también con una disciplina: bien, ahora yo ya soy tu padre, yo soy vuestro padre, y por lo tanto ahora Él como padre les va a enseñar lo que tienen que hacer acerca de la obediencia y también cómo caminar en su reino. Comienza a enseñarles acerca de la benevolencia y acerca de su bondad, y también cómo ellos tenían que ser con su semejante. Entonces, en nuestra segunda aliyá vamos a ir viendo que hay temas bastante interesantes y donde podemos ver que en esta parashá de esta semana contiene un gran número de misbot, casi todas ellas de la categoría mishpatim, o sea, de las leyes sociales. Entonces podemos ver qué significa la palabra mishpatim en hebreo. Mishpatim significa leyes, reglamentos, normativas, y conecta con el tema final de la parashá anterior, Yitro, donde se explica que al construir un altar para el servicio de Dios, debe hacerse en forma de rampa en lugar de escalones. ¿Por qué está esta misbah? Entonces, aquí encontramos que en el Midrash encontramos la explicación con respecto a esta rampa que tenía que estar en ese lugar. Aquí dice que Hashem ordenó que una rampa antes que escalones condujeran arriba al Mizbeach, porque escalones causarían al Cohen ensanchar su paso en una manera inmodesta. Aún al ascender a la rampa, el Cohen tenía que caminar despaciosamente, empleando pequeños pasos para evitar toda postura cercana a la inmodestia. Él ascendía al Mizbeach de una manera digna, al fin de dar el respeto apropiado al Mishkan y al Beit HaMikdash. La Torá además enuncia que será irrespetuoso para las piedras del Mizbeach si el Cohen ascendiera de una manera inmodesta. Esto nos enseña una lección importante. Si Hashem insiste que el respeto le sea dado aún a insensibles piedras, cuán mucho más sensibles debemos de ser al honor de nuestro semejante, quien fue creado en su imagen. Entonces, en Mishpatim se desglosan los preceptos, encontrándose 53 de los 613 misbot a cumplir. Vale la pena analizar la primera letra de esta parashá Mishpatim, la letra Bat, que en hebreo cumple la función de I. La conjunción copulativa quiere decir que esta palabra ata, liga y junta. Los sabios siempre prestan atención a la presencia de esta letra y explican cuál puede ser la asociación entre el texto anterior a la I y el texto que le sigue. Los sabios del Midrash indican que esta parashá es la continuación temática de la parashá anterior, y la I nos enseña el origen divino de estas misbot. Así como los preceptos de la parashá anterior, los 10 mandamientos fueron encomendados por Hashem en el monte Sinaí. Las leyes de esta parashá son también de origen divino y luego dadas en el monte Sinaí. Podemos profundizar un poco más el significado de este Midrash.
La semana pasada vimos que Moshe juzgaba al pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche. Esto ocurría antes de que la Torá fuera entregada. Entonces nos surge una pregunta. ¿En qué leyes se basaba Moshe para juzgar al pueblo? La palabra que allí utilizaba la Torá es juzgar, muy similar a la palabra y a la idea inicial de la parashá Mishpatim, que es juicios, en el sentido de reglas de leyes. Obviamente, antes de que la Torá fuera entregada, Moshe juzgaba al pueblo de acuerdo a su propio criterio, y si bien y sin duda era un criterio de una moral intachable, era en definitiva un criterio humano. Al iniciar esta parashá, Hashem le dice a Moshe, y ahora una vez que tienes la Torá, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Ahora es interesante lo que le está diciendo Hashem a Moshe para que le pueda transmitir al pueblo. Pero aquí también tenemos que ver que en la antigua Medio Oriente habían otros códigos que también podían emplearse en algunos decretos, en algunas leyes. Entonces hay un libro o un recurso que lo podríamos llamar que habla acerca de la historia en el antiguo Medio Oriente, donde ahí nos da una explicación de los mandamientos de estos mishpatim en el contexto apodístico y casuístico. Entonces, ¿por qué vamos a mencionar estos contextos? Ya que más adelante en las siguientes láminas vamos a ir viendo también la comparación de algunos códigos como el Hammurabi y como de los hititas. Entonces, aquí vemos que un mandamiento apodístico quiere decir que no hay un tipo de opinión para ver si se obedece o no. Apodístico es un decreto del rey, es una ordenanza. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no cometer idolatría. Por lo tanto, esto es lo que le estaba diciendo Hashem al pueblo cuando le entrega la Torá y está en estos 5 mandamientos que le da que no harás. Por lo tanto, cabe en este contexto apodístico. Y un mandamiento casuístico es cuando dice, si haces esto, yo hago esto. Si la persona lo hacía, recibía una bendición. Por ejemplo, lo podemos ver en Devarim 28, donde habla la bendición por causa de la obediencia, y también lo podemos ver en el libro de Vayikra 26-27. Y en este capítulo de esta parashá, Mishpatim, capítulo 21 al 23, son de estructura causísticos. En el Medio Oriente era causístico y se caracterizaba por el uso de cláusulas de forma de causa y efecto. El código israelita presumía la igualdad de todos los ciudadanos y por ende el castigo de un crimen no era magnificado por la clase social o la riqueza. Y este era un punto bastante importante. Sin embargo, no era el caso de la antigua Mesopotamia porque en el código de Hammurabi se prescribían diferentes grados de castigos, multas hasta la ejecución si se trataba de esclavos ciudadanos pertenecientes a la nobleza. En cambio, la Torá se distingue en la cual hay equidad para todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque había diferentes roles. Por ejemplo, el rey tiene un rol, el sacerdote tiene un rol, los levitas tenían un rol, el sumo sacerdote tenía un rol. Pero si ellos transgredían la Torá, la misma penalidad les ocurría a ellos como un regular israelita que no estuvieran en ese rol. En cambio, el código de Hammurabi, las leyes de los hititas, ellos estaban basados en unas castas basados en la élite, en esclavos de alta sociedad. Le daba más importancia a la propiedad que por la vida, a diferencia en la Torá que tiene derechos y que da más valor a la vida que a la posesión. Por lo tanto, aquí apodística estamos diciendo que no harás y se distingue la Torá de cualquier código del Medio Oriente. Entonces, en esta segunda línea vamos a ver 3 leyes que están mencionados 3 puntos. Primero, el Eterno regula casos de violencia contra un esclavo, contra una mujer embarazada y contra un esclavo no hebreo.
Regula daños ocasionados a hombres por un toro violento, por daños ocasionados a animales de otros, por causa de un pozo destapado, por daños ocasionados a los animales de otros por un toro violento. Sigue regulando acerca de la restitución por robos de animales y los daños ocasionados a un ladrón. Entonces, la primera ley que nos habla sobre los actos de violencia. Del versículo 20 al 25 nos dice lo siguiente: si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, aquí estamos viendo estos puntos que son importantes, lo que le está diciendo el Eterno. Pero antes de ir ya al estudio en sí, vamos a ver cómo un israelita llegaba a la condición de esclavo. Primero era por venta de los padres, segundo por robar y no poder pagar la restitución o multa correspondiente, tercero por deudas no pagadas o por insolvencia económica, cuarto por voluntad propia por causa de la pobreza extrema y quinto por nacer esclavo. Evidentemente la mayoría de ellos eran deudores insolventes y probablemente servían como esclavos domésticos. Eran considerados como enseres, es decir, propiedad del dueño. Sin embargo, como seres humanos tenían sus derechos inalienables, y quiere decir que estaban fundamentados y que ellos podían tener la libertad. La esclavitud israelita no era permanente como la de los cautivos de la guerra y la de los extranjeros, como dice en Levítico 25, versículo 44 al 55. Entonces, aquí cuando está hablando acerca de que no podía el siervo, digamos, el amo, golpear al siervo, aquí estamos viendo de que los esclavos podían sufrir golpes graves o quizás otras heridas ocasionadas por su amo, pero a ellos se les compensaba dejándolos libres. Por cierto, al salir de la esclavitud también se les daba una gratificación por los años de servicio. Por lo tanto, aquí también vemos que nos enseña, y hay comentarios en el Midrash, que el amo debía considerar a su siervo como su hermano y también debía de concederle tales excelentes condiciones. Por lo tanto, estos casos que se daba que el amo golpeara a su siervo eran casos que se podían también legislar. Entonces también vemos que las leyes tocantes altercados, peleas, golpes y daños físicos son claras en la exposición. Sin embargo, se debe notar varios aspectos de la legislación. Se compensaba al herido por el tiempo de inactividad y se hacía cargo de su curación. Esto está en el versículo 19. En cambio, el código de Hammurabi nos dice que si un plebeyo dañaba a otro en una disputa, el plebeyo juraría no le pegué deliberadamente y le pagaría al médico por la curación. Todavía llega a más. Si el herido llega a morir de los golpes, jurará también, y si se trata de un hombre libre, pagará media mina de plata. En cambio, el código hitita legisla en esto con mucho sentido de equidad. Si alguno hiere a un hombre, le hace guardar cama y le impide trabajar, debe dar otro hombre para que trabaje en la casa del herido hasta que sea curado. Cuando haya curado, debe darle 10 ciclos de plata y pagarle el salario del médico. En ambos códigos parecen haber tenido en cuenta los legisladores que las heridas fueron causadas en riña, donde los ánimos se acaloraron y se hace luego lo que no se quería hacer. Las leyes contemplaban el nivel social y el sexo del herido, la naturaleza del daño y las consecuencias. La vida de un esclavo se consideraba de menor valor que la de un hombre libre.
aunque el esclavo era más que simplemente un objeto, como está en el versículo 20-21. Aunque deficientemente la ley indicaba una responsabilidad de parte del dueño por la vida de un esclavo como una persona y marcaba un paso progresivo en la lucha contra la esclavitud. Las leyes del aborto no contemplaban la personalidad del feto. La pérdida de una criatura por aborto provocado era objeto de una multa. Según lo impuesto por el marido de la mujer y de acuerdo con lo establecido por los jueces, si una mujer sufría daños físicos adicionales a causa de una pelea entre dos hombres, se aplicaba la ley del talión. Esto está en versículos 23 y 24. El nombre de la ley viene del latín talis qualis, que significa tal cual. En cambio, en el Código de Hammurabi trataba extensamente el tema del aborto de una manera de una mujer embarazada y si alguien la golpeaba, si no moría la mujer, se le pagaba 10 ciclos de plata si era de la aristocracia, 5 ciclos si era mujer libre y 2 ciclos si era una esclava. Si la mujer moría, se mataba el asaltador. Si la mujer era de la aristocracia, se pagaba media mina de plata si era de la clase libre y se pagaba un tercio de una mina de plata si era esclavo. También podemos ver aquí en el versículo 26 y 27, se indemniza con la libertad del siervo o de la sierva a quien su amo causase la pérdida de un ojo o de un diente, lo que explicábamos hace unos momentos. Quizás aquí el ojo o el diente es mencionado a título de ejemplo y que la jurisprudencia que tenía en la antigüedad tan amplio valor como los textos legales tienen de brevedad y concisión. Lo extendería a otros daños equivalentes. La legislación hebraica en este punto era muy favorable al pobre siervo y era una amonestación a los amos que tratasen con humanidad a los esclavos. Con todo vemos cómo al tratarse del esclavo no existía la ley del talión respecto de su amo, pues se da por supuesto que el esclavo río es de la categoría del hombre libre. Pero con todo se proclama la personalidad humana del esclavo, de forma que no se le puede infligir daño impunemente como era común en la sociedad romana. El Código de Hammurabi también se ponen penas al amo que maltrataba a su siervo. Si un hombre libre ha vaciado el ojo de un esclavo de hombre libre, o si ha quebrado un hueso de un esclavo de hombre libre, pesará la mitad de su precio. En la legislación mosaica, la pena es más generosa a cambio del miembro perdido, ha de dársele la libertad. En la legislación hitita, por un daño semejante al esclavo se prescribe una multa, la mitad de la correspondiente a la herida hecha a un hombre libre. Aunque más tarde Yeshua trascendió la ley del talión que la ley del amor, como nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta fue un avance de mayor proporción en un mundo acostumbrado a la venganza de sangre. Hashem enseñaba que no se debía buscar más de lo justo, sea la justicia por los daños recibidos. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La ley aseguraba la justicia, evitaba un castigo excesivo para la persona responsable por el daño y a la vez tendía a impedir los actos injuriosos contra los terceros. Más tarde, en la legislación hebraica, se modificó la ley de retribución exacta con unos posibles pagos de rescate por ciertos daños causados, como nos dice en Números capítulo 35, versículo 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá.
En el Código de Hammurabi se tratan casos de asaltos y de daños. En algunas situaciones se aplicaba la ley de talión. Sin embargo, en la mayoría de los casos se variaba la pena para conformarse con los niveles sociales de los heridos. La segunda ley que nos habla sobre responsabilidades de amos y dueños. Versículos 26, 29 y 32. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Versículo 29. Sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. En reconocimiento de las personas de los esclavos, en caso de sufrir heridas graves ocasionadas por un amo, se los compensaba dejándolos ir libres. Por cierto, al salir de la esclavitud, se les acordaba una gratificación por los años servidos. Se consideraba que el buey era un animal peligroso. Al dueño le correspondía ser responsable por su buey y por proteger a los demás de él. Si un buey mataba a una persona, moriría el buey apedreado. Al no guardar un buey y que ya hubiera sido corneador en el pasado, el dueño sería culpable si el animal mataba a alguien. Era pena de muerte para el buey y para el dueño. Si los parientes del muerto convenían en aceptar una multa en vez de exigir la vida del dueño del animal, éste podría rescatar su vida por una compensación de dinero. Si un buey mataba a un esclavo, el precio de este sería de 30 siclos de plata, y es de interés notar que este fue el precio que los sacerdotes pusieron por la vida del Mesías Yeshua, como nos dice Mateo 26, 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El esclavo era la persona de menor valor en la estructura social. En el Código de Hammurabi no reconocía ninguna responsabilidad del buey por acornear a alguien. En tal caso, no se mataba el animal. El dueño era responsable de cuidarlo. Si era corneador, el dueño debía envolver los cuernos con algún material para disminuir su peligro y mantenerlo atado. Si mataba a alguien, el dueño no pagaba con su propia vida, sino que daba una compensación de dinero que variaba de acuerdo con el rango de la víctima. La tercera ley sobre la restitución, versículo 1, 2 y 3 del capítulo 22. Si alguno roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Entonces, acerca de estas leyes sobre el robo, vemos acá que en una sociedad nómada los animales eran fuente de riqueza. Se consideraba que el robar un animal para degollarlo o para venderlo era un crimen más grave que robarlo para guardarlo para sí mismo. Evidentemente, el robo para la venta del animal significaba un acto más bien premeditado, mientras que el robo de algo, el tomarlo para uno mismo, podría ser algo más espontáneo. Debe entenderse que el buey tenía más valor que la oveja. El ladrón también le correspondía hacer restitución al dueño por la pérdida del bien. Si no tenía con qué pagar, podría ser vendido por el valor de lo que había robado. A pesar de la severidad del Código del Pacto, es más humanitario que las leyes de otros códigos que exigían la pena de muerte por el robo. El Código de Hammurabi indicaba que aquel que tomaba propiedad de un templo o del Estado moriría. Igualmente habría de morir, aunque que recibía lo robado de las manos del ladrón.
Encontramos también una discusión en el Talmud al respecto, donde Rabí Yohanan ben Zakkai opina que la razón por la que se paga menos por la oveja se debe a la vergüenza que el ladrón pasó al cargar la oveja cuando la robó, a diferencia del toro que caminaba sin necesidad de levantarlo. Aprendemos de aquí cuando la Torá valora la dignidad de las criaturas. Rabbi Meir dice que vemos aquí el valor del trabajo. Por la oveja que no trabaja se paga menos que por el toro que trabaja y produce. Aquí hay un ejemplo de una ley que contiene una enseñanza que va más allá de una simple consideración monetaria, una ley con alma. Entonces, como comentario de este estudio, de esta segunda línea, vemos que por medio de estas leyes se le revelan a Israel varias enseñanzas, se le recalca el valor de la propiedad y se afirma que los hombres tienen el derecho de poseerla. Además, se expone un concepto nuevo a la legislación en vigencia. Se puede compensar por la pérdida de propiedad por medio de un pago de igual valor. Con estas leyes se abandona el sistema común de un desquite vengativo contra aquellos que causaron una pérdida de bienes y se introduce un principio que da más valor a la vida humana que al valor de la propiedad. En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento no existen leyes para la mutilación del cuerpo como se encuentra en otros códigos, especialmente el de los asirios, para los que sufrían pérdidas a manos de otros. La ley israelita requería una compensación justa para el herido. Si no podía pagar los impuestos, el culpable podía ser vendido como esclavo para cubrir la restitución, pero salvaba su vida. Entonces, en este estudio estamos viendo cómo el Eterno estableció este sistema judicial para el bien de todo el pueblo de Israel. Sin duda que toda esta ordenanza donde Él les impartió, iba a venir un beneficio mucho mayor para el pueblo, siempre y cuando ellos acataran la ordenanza, fueran obedientes y pudieran caminar en los preceptos que el Eterno había establecido. Aquí el Eterno ya está poniendo un orden a su pueblo, le está dando la dirección que ellos deben de tomar y por supuesto iba con un fin para que ellos también sean hombres de bien consigo mismos y también con su semejante, donde iban a obtener bendiciones, prosperidad, si se hacían la Torá en sus vidas y acataban cada una de sus juicios, de su mivot o los decretos que el Eterno había establecido para ellos. Y también hoy en día que nosotros estamos estudiando esta Parashá Mishpatim, también es un recordatorio de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, cómo debemos de encaminarnos y también cómo tenemos que ser con nosotros mismos y también con nuestro semejante. Esto es lo que yo les quería compartir en esta segunda alía. Shalom.